Diana Rojas Duque. Te damos la bienvenida en esta noche, miércoles 17 de mayo. Nos sentimos muy honradas que nos acompañes esta noche con un tema que yo sé que para ti es de ha sido de mucho enriquecimiento profesional porque ha sido motivo de mucho estudio para ti. Eso me encanta, ¿sí? Para que puedas expresarnos todo lo que te ha motivado ese tema. Bueno, entonces vamos a empezar esta charla sobre maloclusiones clase 3. Cuando Janet me invitó a hacer la tertulia, pues yo dije, una tertulia es como una charla entre amigos, como una puesta en común. Entonces, más o menos así enfoqué la charla. Bueno, yo trabajo al oriente del departamento, en el Carmen de Viboral, y esta región del oriente es muy prolífera en clase 3, es por raza. Tenemos de 10 pacientes que consultan, 6 son por clase 3. Entonces, por eso el interés por manejar este tipo de maloclusión, porque en mi vida cotidiana es muy repetitivo. Bueno, nos vamos a tomar como objetivo de esta charla resaltar la importancia que tiene el enfoque oclusal y funcional en el tratamiento ortopédico de las maloclusiones de clase 3, o sea, las mesioclusiones. ¿Por qué el enfoque oclusal? Porque muchos de los fracasos, muchas de las recidivas del tipo de tratamiento es porque no se logra como objetivo la orientación correcta del plano oclusal. ¿Y por qué funcional? Porque también la guía anterior en este tipo de maloclusiones desempeña un papel importantísimo. Ya en la literatura, el profesor Sato nos ilustró muy bien sobre la génesis de las maloclusiones clase 3, igual de las de clase 2, pero como nos estamos enfocando en las maloclusiones clase 3, voy a hablar de ella. Con la postura erguida, voy a pasar rápidamente por este tema. Con la postura erguida se sufrió una disminución del ángulo de la base del cráneo, o sea, el ángulo silla, nasion, base. Eso hizo que se disminuyera el prognatismo maxilar y se tornara el crecimiento del maxilar superior en un vector más vertical. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque nosotros tenemos que saber cómo se nos conforma un plano oclusal funcional. O sea, cómo es que llega a ese encuentro los dientes del maxilar superior incisivos y molares, cómo se encuentran con los antagonistas de la mandíbula. Entonces, si ya sabemos que la base de cráneo influencia la dirección del crecimiento del maxilar, nos tenemos que interesar en ello. Y es precisamente el temporal el encargado de modificar esta angulación de la base de cráneo. Si tenemos un temporal que está sufriendo una rotación, él experimenta dos tipos de rotación, una rotación externa o horaria y una rotación interna o antihoraria. Pero ¿cómo es que esto sucede? Cuando estamos recibiendo información neuromuscular de las diversas funciones que ejecuta el sistema estomatognático, como la masticación principalmente, la fonación, la deglución y la respiración, tenemos que si este temporal sufre una contracción sostenida de los músculos macetero y temporal, ese ajuste de las partes del maxilar superior y el maxilar inferior en la parte posterior hacen que este temporal le induzca a la base del cráneo la rotación horaria. ¿Y eso en qué se traduce? En que el maxilar
cambie su dirección de crecimiento de horizontal a vertical. Muy importante para nosotros esto en las clase 3, porque si vamos perdiendo espacio sagital en la parte posterior, vamos a tener lo que el doctor Sato llama una discrepancia posterior. Si por el contrario el temporal lo que tiene es una contracción sostenida del esternocleidomastoideo, del digástrico, del esplenio, del estiloioideo y del estilogloso, eso hace que la base del cráneo rote en sentido antihorario y le diga al maxilar, crezca horizontalmente. Entonces, para nosotros es totalmente importante saber esto, porque esto se da en el niño en su etapa de desarrollo hasta la pubertad. O sea que tenemos tiempo para influenciar de esta manera el crecimiento del maxilar superior de horizontal o de vertical de acuerdo a la maloclusión y poder nosotros decir que estamos contribuyendo a un buen desarrollo de la oclusión de nuestro paciente. Si hay una armonía entre el crecimiento horizontal y vertical, pues vamos a obtener una organización del sistema estomatognático en clase 1. Líneas medias centradas, relación molar y relación canina clase 1. Eso es muy importante. Pero ¿qué es más importante? Saber que esto está funcionando bien. Que cuando yo le haga un examen de la dinámica mandibular, este sistema tienda a mantenerse. Pues cabe recordar que para que esa organización sea funcional, ese plano oclusal debe ser paralelo a Camper. ¿Qué nos pasa en la clase 3? ¿Qué es lo que nos... pues el motivo de nuestra tertulia? Es que en los pacientes de clase 3, ese plano no es paralelo a Camper, sino que es convergente anterior. Y que esto se rige por la ley de la mínima dimensión vertical. Entonces, mire qué tan bonito. Nosotros, antes de saber lo de Sato, de todas maneras, nosotros trabajábamos muy bien la dimensión vertical. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un plano de referencia muy cierto, que es el plano de Camper. Acá lo tengo de una manera didáctica, porque el plano de Camper es sobre tejidos blandos. Acá lo estamos señalando más o menos en la articulación hasta el ala de la nariz. Y estamos señalando el plano oclusal funcional en amarillo, convergente anterior. Bueno, nosotros lo trabajábamos sin saberlo de Sato, pero igual para nosotros era muy importante cambiar la orientación de este plano oclusal. Bueno, vamos a decir, ¿y el diagnóstico qué? No, seguimos con nuestro diagnóstico cefalométrico. Las maloclusiones de clase 3 pueden ser por hipoplasia del maxilar y mandíbula normal, maxilar normal y mandíbula grande, la combinación de ambos, y tenemos una categoría importante que son las maloclusiones tope a tope, que la doctora Vilma nos hizo resaltar que era un tipo de maloclusión especial, o sea, extrasintomatológica. Para nosotros guiarnos en la clínica tenemos la dinámica mandibular. Tenemos unas claves semiológicas que nos alertan, que nos dan signos de si estamos trabajando bien nuestro paciente. La protrusión, la doctora Vilma es la que nos llama la atención sobre la protrusión, importante en el diagnóstico de las mordidas abiertas y en su pronóstico. ¿Y qué es lo que quiero resaltar acá? Las lateralidades. ¿Por qué las lateralidades? Porque es el doctor Jean-Louis Raymond que nos hace mirar hacia las lateralidades, que hay unas lateralidades que nos alertan sobre la posibilidad de estar o no influenciando este plano oclusal. Aquí está el artículo donde podemos profundizar sobre esto y también en el libro del doctor Raymond. Entonces, él nos dice que ese examen de las lateralidades no solamente es para mirar los ángulos funcionales masticatorios y ver el tipo de masticación, sino que es una medida indirecta de la
inclinación del plano oclusal, porque si el plano oclusal es convergente anterior, quiere decir que la parte de atrás tiene una dimensión vertical más grande que la de adelante, y que si yo al hacer el movimiento tengo que hacer un movimiento protrusivo y extensivo, quiere decir que el plano oclusal es convergente anterior. Así, durante el tratamiento, yo voy chequeando que mi plano oclusal sí vaya cambiando y vaya rotando en el sentido que yo quiero. Acá tenemos que todos ya conocemos muy bien los ángulos funcionales masticatorios y vamos a ver la protrusiva normal. La protrusiva normal nos muestra una guía anterior que funciona correctamente. Aquí tenemos que de máxima de reposo pasa a máxima intercuspiración, desliza por los incisivos, límite, el trayecto recto y la elevación corta. Desde la parte de arriba, tope a tope, tramo libre o recto y la elevación. En cada cita vamos a chequear examen de la dinámica mandibular, protrusiva y lateralidades. Acá desde otro ángulo. Ya todos sabemos que las protrusivas pueden ser protrusiva libre fisiológica, protrusiva libre no fisiológica y quebrada. Vamos a ver una quebrada. La quebrada es cuando empieza el movimiento y cada vez se alejan más el maxilar y la mandíbula. Esa es una quebrada. Ahora vamos a ver la lateralidad correcta. Siempre hay un movimiento en el que la mandíbula desciende, pero la mandíbula no debe descender mucho y no debe tener un movimiento propulsivo. Además, nunca debe estar el lateral superior por detrás del lateral inferior. Este es un molino bueno, porque la razón de ser del sistema estomatognático es la molienda del alimento. Acá vamos a tener una lateralidad propulsiva. El paciente no sabe cómo, o sea, cuando tiene problemas de lateralidad, miren el movimiento propulsivo. No sabe dónde acomodar la mandíbula, o sea, su propiocepción está fallando. Yo me enfoqué en los tratamientos en situaciones clínicas para comentarlas, más que en una presentación de casos. Entonces, a continuación vamos a hacer eso, a mirar ciertos casos. No nos debemos olvidar que el tratamiento de las clases 3 es reorientación del plano oclusal y obtener una guía funcional anterior. Aquí también, a manera didáctica, en el de la izquierda tenemos el plano de Camper y el plano oclusal. Deben ser paralelos. Resulta que en las clases 3, así sea mínimo, ya se cataloga como clase 3, el plano oclusal converge anteriormente. Esto es muy característico en las clases 3 tope a tope, que el plano oclusal no sea abruptamente convergente anterior, sino mínimamente convergente anterior, y eso da dificultad en el tratamiento. Ahorita miramos en un casito cómo lo podemos resolver. Bueno, esta primera situación clínica. Esta es una pacientica de 5 años con una mordida cruzada anterior. Esta es su cefálica lateral, es más que todo por hipoplasia maxilar. ¿Qué vamos a usar con ellas? Bueno, tenemos un arsenal terapéutico
importante en la ortopedia funcional para tratar las maloclusiones clase 3. Primero, la PIPE, pistas indirectas planas especiales. ¿Por qué este aparato es tan útil? Porque va en la dirección de la consecución de los resultados. ¿Qué tenemos? Tenemos acá un plano acrílico que es amplio en la parte de adelante y delgado en la parte de atrás. ¿Para qué? Para reorientar el plano oclusal. Tiene un buen anclaje para el cambio de postura. Estos 4 Adams en el 65, en el 55, en el 63 y en el 53. Y tiene el arco de Esler que me va a hacer el cambio de postura para retrodirecta. Y un tornillo que me va a hacer la excitación neural de estar actualizando la presencia. La presencia en los cuellos de los dientes. Otra vista, no es una foto muy buena, pero quería resaltar que aquí yo puedo manejar la inclinación del plano. Entonces, clínicamente, ¿cómo lo vamos manejando? Al paciente, cada vez se le hace el examen de la dinámica mandibular y se le va desgastando a la pista en la parte posterior para que el plano oclusal vaya disminuyendo en esa dirección y podamos esa parte vertical posterior reorientarla, valga la redundancia. Aquí tenemos la niña con su aparato, acá en el de la derecha las pistas acrílicas para irlas desgastando. Bueno, aquí ya la niña nos dio el salto de mordida, muy importante. Ella ya se siente mejor, se ve muy bonita, pero nuestro trabajo continúa porque nosotros lo que estamos haciendo es monitoreando el buen desarrollo funcional de esta paciente. Entonces, esta pacientica, vamos a ver si tengo acá el video, cómo hace la protrusiva y cómo hace las lateralidades. Mire, no tiene propiocepción, no tiene control. O sea que es una pacientica que no se puede dejar sin aparato. Vamos a ver desde este otro videíto. La protrusiva está un poquito mejor que las lateralidades. Bueno, nos vamos a centrar en este canino. Entonces, en los controles, uno lo que hace es eso. Tenemos un canino interferente, entonces, ¿qué hacemos? Tallado selectivo y resina en adición a este caninito para que ayude a hacer una buena lateralidad. Además, tengo que restarle a ella ese estímulo neural propulsivo que da ese canino tan interferente. Miren que el 62 y el 72 en algún momento sobrepasa el inferior y el superior, o sea que su lateralidad es propulsiva y extensiva, lo que da un estímulo al cóndilo para que crezca a través del pterigoideo lateral y del ligamento esfenomandibular. Entonces, esos estímulos son los que nosotros tenemos que ir eliminando. Para segundo aparato de ella, entonces escogí un Bindler C. ¿Por qué el Bindler C? Porque también va en la dirección de lo que yo quiero, reorientación del plano oclusal y un cambio de postura retrodirecta.
Entonces, tenemos acá estas ansias horizontales, justo en los molares posteriores superiores, porque yo lo que quiero es contener la erupción de esos molares y permitir la erupción de los molares inferiores para que el plano lentamente se vaya yendo convergente posterior. O convergente posterior es lo que necesitamos. Aquí está con su aparato, todavía no le había hecho el tallado y la adición. Eso se hizo en citas posteriores. Acá está la niña sonriente. Bueno, vamos a ver otro caso clínico. Otra situación clínica más que una presentación de un caso. Esta niña también con una mordida cruzada anterior. Para ella también elegí como primer aparato la PIPE. ¿Por qué me gusta elegir la PIPE como primer aparato? Porque si yo voy a escoger un Bindler C como el anterior, la dimensión vertical para que la mandíbula vaya atrás queda demasiado grande, entonces el aparato me queda con poco anclaje para el cambio de postura terapéutico. Por eso me voy por la PIPE para poder tener en los 4 Adams ese agarre y que el cambio de postura terapéutico retro sea más contundente. Entonces en ella también una PIPE. Esta es la panorámica. Hizo su salto de mordida. Muy bien. Acá lo tenemos. Cuando hizo el recambio estaba en esta posición. O sea, una mordida muy tope a tope. ¿Qué me dice eso a mí? Que la guía funcional anterior de ella es insuficiente y que la rotación del plano también está siendo insuficiente. ¿Qué confluye en ella para que suceda esto? Que tiene unos dientes demasiado grandes y que la premaxila es muy corta. Entonces, para ella, esto fue cuando ya hizo el salto de mordida. La panorámica del salto de mordida. Entonces, para ella elegí un SN2 con tacones y arco de Esler. Acá en el lado superior izquierdo está el aparato. Miren que cuando uno instala el aparato, inmediatamente por la dimensión vertical, la mandíbula va atrás. Pero ¿qué sucede? Que como ella ya estaba en tope a tope, yo no debía, solo con el aparato, tenía unos pocos milímetros para desarrollar la guía anterior. Entonces, ¿qué hice yo? Cambio de postura terapéutico sucesivo con aumento de la dimensión vertical para poder que la mandíbula vaya atrás y crear un espacio anterior donde se va a desarrollar ese plano oclusal y ahí va a descender. Bueno, vamos para otra situación clínica. Este pacientico de 8 años. Acá dice 7, pero yo corroboré en la historia clínica y es de 8 años y su mismo desarrollo lo dice. Entonces, acá pues es muy fácil saber que es por hipoplasia del maxilar superior y por un crecimiento mandibular. Esta es la panorámica. Esta es la cefálica con su entrecruzamiento. Quise destacar que no siempre tienen una base de cráneo exageradamente flexionada. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en él? Hacer que el plano oclusal en la parte posterior rote, o sea que se contengan los posteriores y erupcionen lentamente los inferiores. Para él elegí una férula de Raymond. ¿Por qué? ¿Por qué la incluyo como aparato funcional? Porque para poder manejar esta férula y la máscara facial hay que tener
un buen dominio de lo que es la ortopedia funcional, de lo que es la mínima dimensión vertical, de lo que es la guía anterior. Acá, a la izquierda, tenemos que con la platina de Voss, él tiene el aparato en posición y estamos cuidando de que la inclinación del plano sea convergente posterior. Y aquí a la derecha está la parte amarilla, lo que sería el plano oclusal del paciente y abajo el espesor de la férula para irla desgastando. También les recomiendo el libro del doctor Raymond del tratamiento de las maloclusiones de clase 3. Acá la férula con su inclinación posterior. Acá tenemos el pacientico cuando ya hizo el salto de mordida con la férula de Raymond y la máscara facial. Uno puede dejar este tratamiento, dice Raymond, hasta 1 año, 14 meses. Pero ¿qué pasa? Que el paciente rápidamente se nos fatiga con este aparato porque da muy mal aliento, a pesar de que uno puede tener su protocolo de bajar la férula cada 6 semanas y limpiar, el acrílico y todo eso da muy mal aliento. Entonces, como uno va bajando la férula cada consulta, puede ver el estado de la guía anterior y de la inclinación del plano. Entonces yo decidí en este punto retirar la férula. Entonces yo tenía que elegir otro aparato para él. Acá también tenemos este canino interferente. ¿Qué aparato elegí para él? Un SN7. Acá la panorámica. Esta es una foto posterior, donde ya la mandíbula ha retrocedido más y el canino ya no está interferente. Y acá ya también estoy cercana a la clase 1. Acá sí más clase 3, pero acá muy cercano a la clase 1. Esta es la cefálica con su salto de mordida y con una inclinación gradual posterior del plano oclusal. Este es el SN7, el CLAP, que nos da también todos los elementos para la consecución de los objetivos. Solo tiene un detalle clínico y es el siguiente. Ya se los voy a mostrar. Acá. Es que como a mí me interesa que el plano sea convergente posterior o paralelo, yo debo bloquear la extrusión de los 7, de 27 y de 17. Es como ese detalle clínico. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo está la dinámica mandibular de este pacientico. Protrusiva. Mire que en ningún momento el 22 está por detrás del 42. O sea que yo voy pensando, estoy consiguiendo buenos resultados. Vamos a ver este. Protrusiva, lateralidades. Todavía le falta, puedo tallar ese canino. Bueno, otra pacientica de 5 añitos, también con mordida cruzada anterior. El aparato elegido, el primero, la PIPE. Cuando tuvo el salto de mordida, traje esta situación clínica, es porque devolvámonos acá.
Al contrario de los otros pacienticos que tenían un plano oclusal sin curva de SPI, esta niña tenía un escalón acá y una infraoclusión de los molares posterior-inferiores. Entonces, cuando ella hizo el salto de mordida, recurrimos a unas pistas directas. Mucho cuidado. Cuando uno elige una pista directa en una clase 3, tiene que tener presente de no liberar los movimientos propulsivos, ni en protrusiva ni en lateralidades, no dejar libre la mandíbula, porque ese crecimiento suplementario que uno puede inducir puede agravar el problema. Entonces, yo le di una estabilidad al plano oclusal funcional con las pistas, pero nunca la dejé sin aparato. Ella siempre tenía un Bindler C que ayudaba a soportar el cambio de postura terapéutico de retrodirecta y bloqueando los estímulos neurales propulsivos. Acá cuando hizo el salto, ahí se ven las pistas y el plano oclusal ya con tendencia al paralelismo con Camper. Aquí también se ve en la panorámica las pistas y cómo ella va ganando espacio para luego acomodar sus premolares. Ahora tiene 16 años, o sea que ha sido una paciente muy constante en mi consulta y ahora está así, sin necesidad en este caso de tratamiento ortodóntico. Ahora en la panorámica podemos ver que ya tiene las cordales, ya se hizo indicación de retirar las cordales para que no esta discrepancia posterior de la que nos habla Sato no me vuelva a, a poner en problemas el plano oclusal y a dañarme lo que yo he cultivado durante tantos años. Vamos a ver los movimientos de ella. Bueno, esto de los movimientos de lateralidad, quiero insistir mucho, porque es un detalle clínico sencillo de hacer y nos dice si estamos reorientando el plano oclusal. Nos lo expresó Raymond en este artículo. Lo pueden, si quieren, copiar por si lo quieren consultar. Él también nos hace énfasis en que una orientación patológica del plano oclusal da una recidiva. Y si nos ponemos a examinar a Sato, en el cual él dice que el escurrimiento de los molares en la zona posterior por falta de espacio aumenta la longitud vertical del plano de oclusión, vuelve a ser convergente anterior y a algo que nosotros llamábamos que remanente de crecimiento mandibular. No, ya sabemos que es un problema oclusal y de espacio en la parte posterior, de orientación del plano oclusal. Bueno, ahora vamos a ver este casito límite de clase 3. Veamos este plano oclusal acá. Perdió prematuramente el 75 y tiene un tope a tope, a pesar de que acá lo vemos con una clase 1 molar.
Este tipo de pacientes es el que casi que uno pasa inadvertido y dice, podemos esperar, no está en clase 3. La única señal de que tiene un problema que más adelante se nos va a expresar en una clase 3 es el examen clínico de la lateralidad, porque mire que casi que el plano oclusal es paralelo a campo. Aquí es donde yo digo que tenemos que pensar en que esa parte anterior debe tener una dimensión vertical en el cambio de postura que me permita la egresión de los incisivos superiores sobre los inferiores y que la mandíbula rote abajo y atrás para que el plano se regularice un poco y podamos resolver este tope a tope que es tan lesivo, sobre todo cuando llegan a la adolescencia y más la discrepancia posterior se vuelve un paso difícil de manejar. Acá estamos señalando qué debiera acontecer, que el incisivo descienda, que la mandíbula baje, que los premolares desciendan y que el molar superior permanezca o se intruya y el 46, pues siendo este perfil derecho, se extruya un poco para que pase a ser convergente posterior. Quien creyera, pero para este caso tan simple es mejor la máscara y la férula de Reymond. ¿Por qué? Porque me permite que el paciente empiece a trabajar con una propiocepción tal que la guía anterior se establece fácilmente. Ya en uno de los controles, retirando la férula, ya un overbite y un overjet más funcionales. Y vamos a ver cómo hace la protrusiva y las lateralidades. Todavía no tiene diseño de protrusiva ni de lateralidades. Eso nos indica que debemos continuar con la férula. Janet. Dime, querida. ¿Puedo continuar con otro? Claro, mi vida, sí, te quedan todavía, son 7:43, tranquila, 15 minutos tienes todavía. Bueno, vamos a... Quiero mostrar esto. Bueno, resulta que cuando dije el arsenal terapéutico del que tenemos conocimiento, hablé también de la técnica MIU. ¿Por qué me atrevo a hablar de esta técnica? Porque yo trabajo con una ortodoncista que trabaja muy bien esta técnica. Entonces, nosotros como ortopedistas maxilares podemos colaborar en preparar al paciente para que le apliquen esta técnica. ¿Qué consiste esta técnica? En que reorientan el plano oclusal instruyendo los superiores con los tip back y usando elásticos cortos. La clave es que los elásticos sean cortos de clase 3, que son los que nos dan el cambio de postura y van haciendo que el ajuste se vaya dando. Voy a ver, así se la preparé yo para que le hiciera la ortodoncia. Le puse férula de Reymond y me demoré como 7 meses para obtener la expansión, porque como ya era un paciente adulto, la expansión fue lenta, no era una expansión rápida. Aquí ya está con pues, con la técnica montada y así está ahora. Entonces, también quería como resaltar eso, que nosotros podemos trabajar con todos nuestros lineamientos funcionales,
también en comunicación estrecha con el ortodoncista. No, y ya era hasta ahí, tengo más casitos, pero hasta ahí era donde tenía preparado, porque yo tenía como entendido que eran 50 minutos y los demás de preguntas. Entonces, si quieres, pasamos a las preguntas. Bueno, Diana, súper hermoso tu trabajo. Te felicito de verdad. Muy Gracias. linda tu presentación. Bueno, déjame, si quieres, cierras tu presentación. Perfecto.